La mesa directiva del Consejo de la Ciudad y los 45 concejales le desean una feliz Navidad a todos los bogotanos. Dios los bendiga y llene sus hogares de muchas bendiciones en esta Navidad y un próspero año 2020. Hola, les doy la bienvenida a Consejo al Día, un espacio donde ustedes pueden conocer el trabajo de los concejales por Bogotá y sus habitantes. Estos son nuestros titulares. El Consejo de Bogotá presentó su rendición de cuentas del segundo semestre de 2019. Les tenemos todos los detalles. En Bogotá se volvieron a reportar casos de quemados con pólvora. La capital está entre las 3 ciudades que más sufre de este flagelo. Bienvenidos. El Consejo de Bogotá adelantó su rendición de cuentas del segundo semestre del presente año con un balance positivo para la corporación. Movilidad, seguridad y ayuda a personas con discapacidad fueron los temas más destacados. El Cabildo Distrital llevó a cabo la rendición de cuentas del segundo semestre del presente año. La presidenta de la corporación, Nelly Patricia Mosquera, resaltó varios logros conseguidos. Recursos para la construcción del Hospital de Bosa, recursos para la construcción y el Hospital de Usme, los lineamientos para el desarrollo integral de la primera infancia. Para nosotros también fue importante poder aprobar la marca Ciudad Bogotá. El POT, que ocupó gran parte de la agenda de este segundo semestre, también hizo parte del informe de gestión. Le dije no al POT porque pretendía arrasar con el pretexto de la renovación urbana con decenas de barrios de la ciudad, con sus historias y sus memorias, que son tan valiosas para las personas que allí viven. En materia normativa, la corporación logró la aprobación de 23 proyectos que hoy son acuerdos en la ciudad. La implementación para que no ocurra la desperdicio y la pérdida de alimentos y la ruta integral y emprendimiento con manos de mujer, en donde siempre hemos venido insistiendo. El tema de la movilidad, la educación, el tema social y por supuesto aspectos fundamentales en materia de seguridad. Durante la rendición de cuentas, se propició la participación de los habitantes de Bogotá desde diferentes localidades que interactuaron con los cabildantes de las 12 bancadas, ratificando que el Consejo de Bogotá es una corporación abierta al diálogo con la ciudadanía. El Cabildo Distrital instaló la Comisión Accidental del Seguimiento al Metro de Bogotá. El objetivo de esta mesa es verificar el impacto de las obras de este proyecto que transformará la cara de la ciudad. El Consejo de Bogotá instaló la Comisión Accidental del Seguimiento al Metro de Bogotá. Esto con el fin de verificar los componentes jurídicos, técnicos y financieros del megaproyecto más esperado por la capital. Nosotros tuvimos la tarea de revisar este proyecto de acuerdo en lo que compete al Consejo de la Ciudad en el marco del Decreto Ley 1421. Sin embargo, esta comisión recomienda que durante el periodo de desarrollo del proyecto haya un diálogo permanente entre la ciudadanía y la administración distrital. Lo que le hemos pedido a la empresa es tener todas las garantías para que los ciudadanos puedan verse afectados, por supuesto, pero no tan afectados, minimizar estos impactos que van a tener para que los vecinos puedan tener un manejo del tráfico adecuado. Este proyecto está valorado en 12.9 billones de pesos, una obra de renovación urbana que transformará la cara a la ciudad. Con una nueva apelación, el Consejo de Bogotá busca evitar repetir la votación del Plan de Ordenamiento Territorial. El tribunal deberá pronunciarse nuevamente sobre el recurso de súplica. La presidenta del Consejo de Bogotá, Nelly Patricia Mosquera, aseguró que la corporación interpondrá un nuevo recurso para apelar la decisión que dejó en firme la magistrada del Tribunal de Cundinamarca, Nelly Villamizar, que obliga a repetir las votaciones del Plan de Ordenamiento Territorial. Según Mosquera, hasta que este recurso que se interpondrá no sea respondido por la magistrada, la corporación capitalina no podrá realizar ningún tipo de acción al respecto. Nuevamente creemos que se está violando el derecho a la intimidad del voto que está por Constitución e interpondremos nuevamente otro recurso. Este recurso es de súplica. ¿Qué quiere decir esto? Que el recurso va a la plenaria del tribunal, solicitándole a todos los honorables magistrados que estudien el fallo o el auto de la honorable magistrada.
Mosquera aseguró que tras interponer distintos recursos no están incurriendo en desacato, por lo que continuarán con el proceso para tomar una decisión antes del 31 de diciembre, cuando esta corporación termina su periodo para ser renovada desde el 1 de enero. Nosotros también evaluaremos el tema de la pertinencia de la citación, porque el Consejo de Bogotá no puede citar algo que no es legal. Y eso lo tendremos que evaluar. El Consejo de Bogotá no es autónomo en este momento para citar a sesiones extraordinarias. Alarmantes cifras de quemados con pólvora en la capital. Según el Instituto Nacional de Salud, Bogotá es la tercera ciudad con más lesionados este año. Preocupante el aumento de casos de personas quemadas con pólvora en Bogotá. Teniendo en cuenta que no ha terminado la temporada decembrina, las cifras se han duplicado con 7 casos más comparadas con el año anterior, siendo Bogotá la tercera ciudad que lidera estas cifras. Tenemos un total de 247 casos en el país, de los cuales 155 son adultos y 92 son menores de edad. El 40% de los casos de adultos lesionados por pólvora pirotécnica estaban bajo efectos del alcohol. Y una cifra más alarmante es que el 6% de los niños que resultaron lesionados por pólvora pirotécnica, sus padres o cuidadores estaban bajo estos efectos. Por su parte, el concejal Jorge Eduardo Torres asegura que la falta de cultura ciudadana y la vigilancia de los padres en los menores es clave para evitar estos hechos. Necesitamos que las personas aprendan que para celebrar no necesitamos artefactos pirotécnicos. Esto hay que dejarlo en el pasado, hay que desecharlo. Nosotros lo que necesitamos es personas que se comprometan a celebrar en familia y por eso pues necesitamos pedagogía para que cambiemos la forma de pensar. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que adultos y niños no manipulen estos productos. Aquí es importante la autorregulación y la conciencia. ¿Por qué? Porque se están dadas todas las medidas para que nosotros atendamos de manera oportuna y responsable como ciudadanos de Bogotá. La norma es clara y dice está prohibido. Además, el uso de estos elementos genera una sanción económica. Esta multa es una multa tipo 4 que corresponde a un valor aproximado de 868.000 pesos, cual se le aplica a la persona que se encuentre con pólvora de manera irresponsable. Suba, Kennedy, Engativá y Bosa son las localidades donde más se reportan estos casos. Varios regalos le dejó el Consejo de Bogotá a los capitalinos, como el regalo de Navidad. Veamos el siguiente informe. Bogotá, nuestra capital, la ciudad de todos, la ciudad influyente, recibió varios regalos por parte del Consejo. En vísperas de Navidad, la capital queda con varias iniciativas que disfrutarán todos los bogotanos. Haber trabajado juiciosamente dentro del Consejo, haber participado en todos los debates, especialmente en la aprobación de los recursos para que pudieran llegar a materializarse realmente en obras. Haber dejado la posibilidad de que Bogotá tenga metro es el mejor regalo que puede recibir una ciudad y la mejor gestión que yo pude haber hecho para eso. Gran regalo que le dejamos a los bogotanos de parte del Polo Democrático Alternativo, una alcaldesa, por primera vez, una mujer elegida para ser la alcaldesa de Bogotá, la doctora Claudia López. En fin, la ciudad avanza hacia los cambios de una profunda transformación. ¡Feliz Navidad, Bogotá! El Acuerdo 741 de 2019 es el reglamento interno del Consejo de Bogotá que empezó a regir este año y que modificó en algunos aspectos al anterior, el Acuerdo 348 de 2008. Y en Consejo al Día les contamos en qué consistieron estos cambios. Una de las innovaciones que trae el nuevo reglamento es el día de la posesión. El día de la posesión será el día 1 de enero a las 3 de la tarde. Con el acuerdo anterior solamente hasta el 1 de febrero podían posesionarse dichos funcionarios. Antes, la sesión de la posesión de los concejales era presidida por el concejal que hubiera alcanzado la mayoría de votos en la lista más votada de los comicios electorales. Ahora lo hará el concejal que haya ejercido la presidencia en el último año del periodo constitucional inmediatamente anterior si fuere reelegido o en su defecto por el concejal de acuerdo con el orden alfabético de apellido. Otro de los cambios
es que el día 1 de enero se elegirá la mesa directiva del Consejo de Bogotá. Al día siguiente conformaremos las comisiones permanentes y al día siguiente se elegirán las mesas directivas de las comisiones permanentes. Con el propósito de equilibrar el trabajo de cada una de las comisiones, algunas funciones de la Comisión de Gobierno pasaron a la Comisión del Plan. El nuevo reglamento del Consejo de Bogotá establece garantías para el estatuto de la oposición que otorga una curul al segundo en votaciones a la alcaldía de Bogotá, quien en este caso fue Carlos Fernando Galán, y además asegura una sesión al mes a la oposición. Otra de las novedades que trae, digamos, el nuevo reglamento es que los concejales deben radicar sus estatutos de partido en la Secretaría General del Consejo. Los partidos políticos le deberán anunciar a la mesa directiva quién va a ser el vocero de su partido por un año, y esta persona es quien los represente en la Junta de Voceros. El artículo 109 del Acuerdo 348 de 2008, referente a la elección del Contralor Distrital, decía que el Consejo de Bogotá debía elegirlo durante el primer mes de sesiones ordinarias, iniciando el periodo constitucional, para un periodo igual al del alcalde mayor. La escogencia se hacía de una terna integrada por 2 candidatos presentados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y uno por el Tribunal Administrativo con jurisdicción en la ciudad. Con la aprobación del Acto Legislativo 04-2019, el nuevo Contralor de Bogotá será elegido por 2 años mediante una convocatoria pública hecha por una universidad certificada de alta calidad. Y esa universidad le enviará al Consejo de Bogotá una terna que debe tener equidad de género. Para el caso de personero, se elige de un concurso público de méritos también realizado por una universidad. ¿Cuál es la novedad en el nuevo reglamento? Que debe ser elegido antes del 1 de marzo para que tome posesión por el periodo que le corresponde. Para el caso de Contralor por 2 años y para el caso de personero por 4 años. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter @Consejo de Bogotá y en Facebook Consejo Distrital. También para que continúen en sintonía con nosotros, ya que después de esta breve pausa les traeremos el debate de la semana para hablar sobre la economía naranja. A ustedes gracias por seguir con nosotros. A continuación, les traemos el debate de la semana para hablar sobre la economía naranja con nuestro concejal invitado Nelson Cubides del Partido Conservador. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Consejo al Día, hoy con un debate muy interesante acerca de la economía naranja para Bogotá. Y saludamos a esta hora al concejal del Partido Conservador, Nelson Cubides. Concejal, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Qué gusto saludar a Karen y a todos los televidentes, un placer estar aquí en Consejo al Día. Bueno, primero contémosle a los televidentes qué es la economía naranja, porque el presidente Iván Duque desde su campaña ha hablado de este término, pero tal vez muchos ciudadanos no saben exactamente qué es lo que significa. Claro, todos estamos hablando un poco sobre ese color que está comenzando a llamar la atención en Colombia, porque ya viene, digamos, teniendo una ola mundial. Lo llamamos economía naranja porque la naranja está asociada a la creatividad, a la innovación. Entonces son todos los negocios que tienen que ver con eso, con innovación, con creatividad. ¿Cuáles? Principalmente los que se asocian a la música, al arte visual, al internet, una cantidad de negocios asociados a la producción intelectual que los llamamos economía naranja y simplemente han existido siempre, pero los agrupamos en una bolsa que los llamamos naranja, economía naranja, para poderlos contabilizar y para saber cuál es el impacto que están teniendo a nivel global. Lo más importante de la economía naranja es que asocian la producción intelectual, es decir, que pueda usted agregar un valor a través del conocimiento. Y esto es algo novedoso en la medida en cómo concebimos esa idea, que el arte y la cultura tiene esa producción de conocimiento. ¿De qué manera vamos a ver reflejado en la ciudad esta economía naranja? ¿Cómo se va a trabajar en ello? Viene una transformación grande. El Acuerdo 709 de 2018, del cual yo soy autor principal, hace una valoración muy grande de cómo la economía naranja puede influir en el diario, especialmente
a las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones de jóvenes son las que están queriendo innovar y generar nuevas ideas de negocio. Por eso ese acuerdo permite, por ejemplo, crear unas áreas de desarrollo naranja. Entonces, Karen, por ejemplo, van a haber unos sectores en la ciudad que si usted genera, digamos, unas industrias creativas, culturales, asociadas a los medios audiovisuales, etcétera, lo que hemos dicho, van a tener una serie de privilegios especiales para seguir incentivando el desarrollo de ese tipo de negocios. Eso va a contribuir a que se incentive también con unos recursos financieros, para que los emprendedores digitales, por ejemplo, tengan unos recursos para poder incentivar esos negocios. Entonces, hace una transformación. Creo que el ejemplo más importante sería el del Bronx. El del Bronx, que todos conocemos como uno de los centros, digamos, de microtráfico más difíciles que tuvo Bogotá, que se recupera con la administración de Peñalosa y ahora se da la posibilidad de crear una eje transformador de todo lo que es la innovación y la cultura, colocando un SENA, pero también colocando un eje transformador de industrias y negocios asociados al sector de la economía naranja. Concejal, menciona usted algo muy importante y es el SENA, pero además es que hablamos de que en Bogotá hay un número importante de jóvenes que no han podido acceder a la educación superior. ¿Cómo y de qué manera se va a garantizar que los jóvenes puedan participar activamente en esto que es la economía naranja? Claro, la ventaja que tiene la economía naranja es que uno puede iniciar en esa actividad o negocio incluso sin ser profesional, sin ser técnico, que lo mejor sería desde luego. Pero, por ejemplo, uno de los negocios que más está creciendo en la economía naranja es la música. La música creció el 26% respecto al año anterior en Bogotá. En Bogotá están los mayores productores de música. Y yo no sé si lo sabían, pero Bogotá y el país en general se está convirtiendo en el principal exportador de música en América Latina. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí hay un espacio muy grande para que estos jóvenes que con ideas novedosas, transformadoras, sean capaces de incorporarse en negocios que no necesariamente tienen que estar asociados a la educación superior, que desde luego lo ideal sería que a través de escenarios como el SENA le den a usted la valoración de entrar a lo que se llama ahora la cuarta revolución industrial, y es esa era donde la automatización comienza a tener más fuerza y donde los estudiantes deben tener la capacidad de interpretar. Entonces el SENA jugará un papel fundamental, pero lo más importante es que el joven tenga el deseo, la capacidad y que tenga un aparato del Estado para incentivar ese desarrollo de conocimiento. ¿Cuál va a ser la inversión que va a hacer el distrito para impulsar estos proyectos, concejal? Bueno, la inversión no está medida, digamos, propiamente en lo que se invierte en el acuerdo, pero sí el acuerdo dejó un fondo de financiamiento de las tecnologías de la información, que se llama el fondo FITIC, que permite y arranca con, digamos, con un plante de 5.000 millones de pesos para financiar emprendedores digitales o empresas que estén asociadas a los negocios digitales. Ahí hay un primer plante, pero digamos que la estructura general aporta un valor que en este momento no se puede calcular en la medida que Secretaría de Cultura, Secretaría de Desarrollo Económico y diferentes entidades y DARTES, etcétera, participan en ese modelo. Lo que sí hay que decir es que solo en Bogotá la economía naranja mueve 4 billones de pesos al año, 4 billones de pesos. Para hacernos una idea de lo que son 4 billones, es el equivalente al doble del presupuesto que tiene la Secretaría de Educación atendiendo los más de 800.000 estudiantes que hay en este momento en Bogotá. Es una dimensión gigantesca lo que puede llegar a tener, y si invertimos en ese nivel, que es los negocios que están hoy mandando la parada en el mundo, Bogotá se vuelve un eje, así como lo es Silicon Valley en unas zonas muy claves en Estados Unidos. En Colombia podemos llegar a tener, si bien no, digamos, algo tan similar, sí un polo de desarrollo de generación de música, de arte, de cultura, de teatro, de negocios digitales desde Bogotá. Para darle un ejemplo a los televidentes, concejal, ¿de qué manera se monetiza la economía naranja? Un proyecto de arte que un joven emprendedor lleve a cabo, ¿qué, digamos, ganancias podría representarle a esa persona? El arte y la cultura, propiamente dicha, tiene unos valores que están asociados desde el contenido social, cultural, que son más amplios de la monetización. Sin embargo, es claro que ningún negocio, pues digamos, puede desarrollarse sin tener un recurso económico. Entonces, desde luego, tenemos que valorarlo en algún momento desde el punto de vista económico. Pero ahí es donde el sector público tiene que apoyar, porque hay muchas industrias, pequeñas industrias creativas y culturales, que si bien no generan un negocio propiamente dicho, porque no
tienen un producto que saque a internet a venderse, sino que es resultado de una actividad social, cultural de su barrio, y eso es economía naranja. Ese valor, si bien no lo monetizo, sí culturalmente estoy permitiendo que unas nuevas generaciones creen un nuevo, digamos, récord de contenidos hacia el futuro. Entonces, esos valores necesariamente tienen que estar asociados a un valor que asume el Estado, pero hay otros valores que pueden llegar a tener una valorización muy especial y generarlo hacia otro nivel. Negocios como asociados a los libros, por ejemplo, libros digitales, a los videojuegos, que sí podrían tener, digamos, monetizaciones culturales. Hay muchos grupos de actividades culturales tradicionales que no les gusta la economía naranja porque consideran que los va a acabar, porque monetiza la cultura. Pero no es cierto, porque es ahí donde tenemos que preservar un valor patrimonial que debe mantenerse por siempre. Concejal, hablamos también del tema de la flexibilización laboral en una época en la que también se habla de desempleo, de informalidad. ¿De qué manera se puede evitar que la economía naranja caiga en este tema de la informalidad laboral que sobre todo perjudica en Bogotá específicamente a los jóvenes que de alguna manera han visto imposibilidades para poder acceder a la educación superior o tener un empleo fijo que les garantice ingresos constantes? Muy cierto, Karen, tú das en un punto que es álgido, que es delicado, porque si bien hay muchos, digamos, productores de contenidos que terminan estando en la informalidad y están perdiendo, digamos, la oportunidad quizás de estar en empresas con unos pagos formales. Y eso es crítico, es grave. Esa es una de las, digamos, consecuencias que traen, digamos, no solamente la economía naranja, sino la era de la automatización, donde los empleos formales seguramente se van transformando. Y seguramente la economía naranja va a tener un contenido, digamos, que afecta. Por ejemplo, un diseñador gráfico, un técnico en diseño gráfico o un publicista seguramente se siente, digamos, afectado en la medida en que su contenido no está siempre valorado por un empleo formal. Es un gran riesgo que se puede mitigar de alguna forma siendo muy bien valorado esos negocios. Es decir, en la medida en que la producción y el conocimiento tenga un muy buen valor, se pague muy bien por eso, podría compensar en alguna parte tener digamos, un salario fijo, tal vez mucho menor que lo que podría pasar. Y eso permitiría tener mayores posibilidades de ingresos para determinados jóvenes, que creo que la economía naranja está muy apuntalada a lo que es una nueva generación y que creo que muchos jóvenes en Bogotá podrían tener la posibilidad. Muchos ya no quieren ser abogados, economistas, administradores, pero muchos se imaginan tener un escenario de producción, de ser un youtuber, y ser un youtuber implica una creación de contenido asociado a la economía naranja, por ejemplo. En términos de inversión en la educación, ¿cómo hacer que nos choque, digamos, lo que se va a generar y se va a invertir en recursos para la economía naranja con lo que algunas personas manifiestan debería invertirse en la educación en Colombia? Yo creo que sí, es importante tenerlo en cuenta, pero digamos que son dos contenidos diferentes. En la medida en que invertamos nosotros en garantizar la educación superior a los jóvenes, son más de 82.000 jóvenes que terminaron el colegio hace un año en Bogotá y que de esos solamente 40.000 van a entrar a la universidad y los otros 42.000 van a quedar por fuera. Ahí hay digamos, un vacío importante que atender y ahí es donde está el reto de que los recursos que invirtamos en la economía naranja sean directamente destinados a la generación de nuevas industrias, de productividad, de que puedan generar empleo, de que puedan estar asociados a la rentabilidad y a la preservación del escenario cultural. Creo que son dos temas complementarios de cómo generar esa industria y cómo irla formando. Una industria cultural que no siempre se forma en educación formal, propiamente dicha, sino en procesos informales, porque muchos productores, por ejemplo, de cine, de televisión, se han vuelto empíricos y tienen las mejores capacidades y no necesariamente han tenido que pasar por una escuela. Y el reto es cómo valoramos a esas personas que sin tener, digamos, ese título formal, tienen mejor capacidad de cualquier otro. Entonces, digamos que los dos retos tenemos que llevarlos siempre en forma paralela, pero no debería uno quitarle los recursos al otro, por el contrario, ser complementarios. Concejal, para finalizar, ¿qué sigue en el Consejo de Bogotá para que estos proyectos puedan hacerse realidad, se puedan materializar el próximo año a partir de la próxima alcaldía?
Bueno, hoy tenemos una realidad y es que el Acuerdo 709 de 2018 ya está aprobado, está en vigencia y está funcionando. El Fondo de Financiamiento para Emprendedores de Tecnología e Información está aplicada, ya van 4 convocatorias, se han hecho ya, digamos, un esfuerzo muy grande, los recursos, las áreas de desarrollo naranja, las oportunidades para los emprendedores y para los empresarios que están en este negocio, hoy son una realidad. Viene una tarea muy grande y es aplicar la política pública. ¿Qué es una política pública? Es un campo de juego para los siguientes 10 años de donde se pueden mover las empresas que participen. Si yo como empresario asociado a la economía naranja o yo como productor independiente asociado a la economía naranja me muestran que esa es la ruta o es el camino, es el marco sobre el cual me debo mover, tengo claridad. Hoy se ha presentado ese marco, la administración Peñalosa lo presentó y esperamos que la administración de Claudia López tenga la posibilidad de fortalecerlo y darle los recursos para hacerlo. Entonces el camino que viene es incorporar la política pública a todas las decisiones que hoy están asociadas al tema de industrias creativas y culturales en Bogotá. Concejal Nelson Cubides, muchas gracias por haber estado con nosotros hablando de economía naranja. Bueno, un gusto para todos y los que quieran información sobre cómo aplicar a estos fondos en la Secretaría de Desarrollo Económico de la página del distrito pueden encontrar toda la información. Muchísimas gracias y un abrazo para todos. Y nosotros nos vemos en una próxima emisión de Consejo al Día. Agradecemos su compañía el día de hoy y les recordamos que si se perdieron algún momento de este capítulo, pueden revisar la emisión completa en nuestro canal de YouTube, El Consejo de Bogotá en TV. Nuestra cita es el próximo martes de 7 a 7:30 de la noche para revisar los temas que más les interesan a los bogotanos. Desde Consejo al Día les deseamos una feliz Navidad. Hasta pronto.